Profesor, compañeros, muy buenas tardes. En esta oportunidad mi equipo y yo vamos a exponer sobre el lenguaje del rostro. El lenguaje del rostro. Nuestra cara es el espejo de nuestras emociones. Juzgamos a los demás, percibimos sus estados de ánimo por sus gestos y sobre todo por la mímica facial que las reacciones emocionales ponen en funcionamiento. Las emociones más fuertes como el miedo, satisfacción, dolor están presentes en los animales y son también visibles ya que las expresan mediante el lenguaje del comportamiento. Los principales gestos del lenguaje facial. Cuando entramos en contacto con otra persona, solo bastan 5 minutos para hacernos una impresión sobre ella, y la cara es el punto donde centramos la atención durante más tiempo. En poco tiempo es posible hacerse una idea acerca de la personalidad, temperamento, estado de ánimo y otros detalles que podrían determinar el futuro de una relación. Por ejemplo, la boca, los ojos, el ceño y la nariz juegan un papel fundamental en el acto de comunicación no verbal. La sonrisa. La sonrisa se presenta de distintas formas. Por ejemplo, una sonrisa amplia y franca denota alegría, placer, felicidad o regocijo. Pero también se puede usar para enmascarar otras emociones como la tristeza, la decepción o el miedo, ya que es un elemento efectivo para relajar situaciones de tensión y se puede usar como respuesta de sumisión. El interés o curiosidad. Sabemos que alguien está muy interesado porque adopta lo que se conoce como posición cabeza de pájaro, es decir, que dirige la cabeza hacia el objeto de su interés un poco por delante del cuello. Este gesto se acompaña de ojos muy abiertos en señal de completa atención, y en muchos casos hasta la boca puede estar ligeramente abierta. La ira. El enojo y la rabia son muy difíciles de ocultar, incluso para los más entrenados. La tensión en el rostro se evidencia en labios firmemente cerrados o fruncidos si se ha decidido guardar silencio. Al hablar se hace con los dientes apretados, las cejas se fruncen y los ojos ligeramente cerrados con la mirada penetrante, centrada en el objeto de la ira. En ciertos casos se puede ver cómo se dilatan las aletas de los pasos nasales. El miedo. El miedo. El miedo tiene diversas formas de expresarse, pero es muy común ver el rostro con los ojos muy abiertos, pupilas dilatadas y la mandíbula abierta. El desprecio, asco o aversión. Es una reacción típica apartar un poco la cara hacia un lado. En cuanto al rostro, la nariz se frunce notablemente, parte del labio superior se contrae mientras que el inferior queda en su lugar. El desprecio también se nota en una especie de media sonrisa, elevando solo una esquina de la boca. Sin embargo, si este mismo gesto se hace mirando de soslayo a la otra persona, lo que se busca es complicidad. La tristeza, decepción o depresión. Al presentar la tristeza, las cejas están inclinadas hacia las orejas, la mirada baja y la boca cerrada con las comisuras ligeramente hacia abajo. Es la expresión que comunica tristeza. Profesor y compañeros, voy a continuar con la exposición mímica y gestualidad. La mímica funciona como un mecanismo de expresión que recurre al lenguaje gestual y corporal, prescindiendo del lenguaje verbal, como observamos en la figura 1, que mostrará alteración en los rostros de la cara, donde vemos que los trazos que van hacia arriba expresan felicidad y los
trazos que van hacia abajo y indican dolor. En estas figuras vemos la comparación entre las expresiones de un ser humano y un chimpancé, con expresiones muy similares. La curiosidad del chimpancé se parece a nuestra expresión de duda incredulidad. La receta prefiere en ambos casos un chimpancé dubitativo se parece a la de un hombre que está reflexionando. La expresión que denota una carcajada en el ser humano, en el chimpancé, en realidad es muestra de malestar. Un dato muy curioso que encontré y que sigue siendo tema de investigación es Sioneria, la monarquía de Leonardo pintó la sonrisa con suaves pinceladas utilizando una técnica nueva. Él se formató aplicaba capas finísimas de pigmento muy diluido. Estas capas se van superponiendo tonos translúcidos, construyendo una expresión sutil. Por consiguiente, la sonrisa no hace perceptible con nuestra visión central que detecta rasgos definidos. La sonrisa emite frecuencias bajas y solo se capta mediante la visión periférica con el rabillo del ojo. Leonardo desarrolló esta técnica durante sus últimos años a partir de 1513, conservó la pintura hasta su muerte como si fuera su laboratorio. Experimentó nuevas formas de graduar las sombras, a veces con sus dedos. Así logró que su segunda sonrisa de forma escurridiza desde que reveló el formato como sin arenas nebulosas a modo de humo, más habla del plano de enfoque, pero como alcanzó hasta rasgo no solo es arte, sino también ciencia obtenida tras una vida de investigación. Ahora paso a la palabra a mi compañero Videmar. Profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la caricatura. Con el realismo del Renacimiento, en el que la figura humana se estudiaba al natural, nace el interés por la fisonomía, el estudio del carácter de un individuo a través de los rasgos externos.
Uno de los primeros artistas en dibujar caricaturas fue Pieter Bruegel, el pintor flamenco de los Países Nevados. También la caricatura es un género de arte visual. Una caricatura es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una o varias personas. Es en ocasiones un retrato de la sociedad reconocible para crear un parecido fácilmente identificable y generalmente humorístico. También puede tratarse de alegorías. En esta imagen podemos ver la obra de Peter que lleva como título Cabeza de Vieja. También tenemos al conocido Leonardo da Vinci, que en su constante búsqueda se dedicó a cambiar de lo natural a efectos de vejez, logrando el cambio de forma avanzada en el rostro. Aquí tenemos la obra de Leonardo da Vinci, el dibujo del viejo desdentado, que es el del año 1490 a 1495. En la caricatura normalmente se acentúan las características de la cara, la nariz, la mandíbula, que son elementos propios del caricaturesco. También el cuerpo demasiado delgado o demasiado grueso puede ser objeto de sátira. De los más maltratados por los caricaturistas, son los personajes públicos, como políticos, actores o actrices. Y un dato importante es que cada periódico tiene su dibujante satírico. También cabe señalar que en el pasado existieron grandes caricaturistas, y uno de ellos fue Honoré Daumier, que se burló de la sociedad de su tiempo. En esta imagen podemos apreciar una de sus obras de Honoré Daumier, titulado El enfermo imaginario. La caricatura también puede representar aspectos psicológicos del carácter de una persona, que normalmente se inspiran en modelos animales. Por ejemplo, si es astuta, se convertiría en un zorro; si es malvada, en un ave rapaz. Aquí podemos ver la obra de Massimo Amleto, titulado Ave de rapiña. Al teléfono. La caricatura periodística es un género periodístico que interpreta una noticia de forma gráfica y sintetizada con el punto de vista crítico. Su objetivo es comunicar con humor, ironías o sarcasmo un hecho o acontecimiento de índole política, económica o social, ya sea en diarios o semanarios, y que transmiten un mensaje entendible con una sola imagen, ya sea con texto o también sin texto. Y se busca captar la atención de la población que lo visualiza. Aquí podemos observar una caricatura periodística de 1876, en el que se dibuja a Darwin con el cuerpo de un chimpancé. Su autor fue John Tenniel. La caricatura es una forma de comunicar hasta los hechos más comunes. En gran parte se asocia con la corrupción, haciendo entender fácilmente los acontecimientos diarios que se va suscitando. Cedo la palabra a mi compañera Camila. Ahora yo les hablaré sobre el lenguaje de las emociones. El lenguaje emocional es la comprensión de las emociones humanas a través de gestos corporales en el ser humano. El objetivo del lenguaje emocional es interpretar los mensajes que somos capaces de transmitir
a través del lenguaje corporal y los factores que intervienen en el proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, la relación entre emoción y lenguaje es un acto de significación y comunicación. Como lo anuncia Baena en su concepción del lenguaje, es por lo tanto crucial hacer énfasis en que si no hay experiencias emocionales adecuadas, el lenguaje no se va a desarrollar de forma correcta. Bueno, en la siguiente imagen tenemos la figura 1, donde se ve un mimo que se expresa mediante ademanes o gestos faciales. Este se comunica utilizando las expresiones de su cara. Es una composición de 4 imágenes, como podemos ver, y cada una nos expresa algo. Cada uno lo puede interpretar a su manera. En los cómics, donde las palabras se reducen al mínimo, las expresiones del rostro, la gestualidad del cuerpo, describen las sensaciones y los estados de ánimo de los protagonistas de las historias. En las siguientes figuras 2 y 3 se agregan algunos recursos gráficos que también nos expresan muchas emociones sobre los personajes, como por ejemplo las caras de susto o de gritos, las lágrimas cayendo por las mejillas de la primera imagen o el cabello erizado. Estas son viñetas de cómics japoneses. En el arte, el lenguaje de las emociones ha sido objeto de estudio en distintos periodos. En el siglo XVII, Michelangelo Merisi expresó el terror mediante la cabeza de Medusa cortada por la espada de Perso. Esta es una pintura al óleo sobre una tabla con forma de escudo. La pintura expresionista del siglo XX, apuntando hacia los aspectos exasperados de la realidad, ha creado imágenes con una fuerte carga emocional, como por ejemplo las de Kate Kotzwitz. Los gestos y los ademanes expresan las situaciones de nuestra vida emocional. Acá es una caricatura, se podría decir. Está hecha a tinta y se llama la desesperación, ya que eso es lo que nos podría llegar a transmitir. En la siguiente imagen tenemos una escultura, se llama El Pensador de Auguste Rodin, 1880. Esta está hecha en bronce. Muestra un hombre replegado sobre sí mismo. Es una figura cerrada que indica el reconocimiento del sujeto en su mundo interior. Y por último tenemos la imagen de otra escultura, se llama la cabeza de expresión El Asco. Esta es una escultura que se encuentra en Viena. Y bueno, eso sería todo nuestra participación. Muchas gracias.